Jesús, una vez más, haciendo de las suyas, ¿no? ¿Por qué lo digo de esta manera? En el capítulo anterior, el capítulo 13, ya había sucedido una situación similar en que Jesús sana a una mujer en día de reposo. A todo esto, una persona hidrópica es una persona en realidad que tiene una enfermedad muy común, que es retención de líquido. Eso es una persona hidrópica, ¿no? En cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Hay órganos en los que se acumula más o menos cuando existen este tipo de enfermedades, ¿no? Pero es una enfermedad relativamente común, retención de líquido, exceso de sal, ¿verdad? Tiene que cuidarse de la sal. Es hidrópico, ¿no? Una palabra rara que no se usa en realidad en nuestros días, pero es un hombre con retención de líquido. Y antes el Señor había sanado a una mujer en día de reposo, una mujer que estaba en la sinagoga y que desde hacía 18 años que tenía enfermedad y estaba encorvada. Y de ninguna manera ella se podía enderezar. Eso ocurre en el capítulo 13 del versículo 10 y ya lo habíamos estado viendo anteriormente y Jesús le dice exactamente algo muy similar a lo que le dice aquí. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y aquí el Señor vuelve a utilizar el asno o el buey, ¿no? Y le dice, ¿quién de ustedes si su asno o su buey cae en algún pozo no lo sacará inmediatamente aunque sea día de reposo? Eso es obvio, ¿no? El asno, el buey además eran animales, no se utilizaban de mascota, se utilizaban como animales de trabajo en el cual ellos producían, así que más bien había que tener bien cuidado al asno y al buey, ¿no? El asno servía mucho para cargar las cosas y el buey más incluso para llevar cosas aún más pesadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, no existía ningún tipo de flete como hoy día, mecanizado, con ruedas y ese tipo de cosas, en donde uno pudiera pagarle a alguien. Y en ese sentido era mejor que cada uno tuviese su buey o su asno y tenerlo, además, bien cuidado, ¿no? Y aunque fuese en día de reposo, probablemente ellos, aunque fuesen fariseos y cuidaran la ley del Señor, ellos iban a hacer este acto. Entonces Jesús, en un momento, lo que está pasando aquí es algo bastante común. Un grupo de religiosos acechando a Jesús. Ya eso lo hemos leído muchas veces. Jesús era una persona ahí muy acechada. Las personas que de alguna manera confrontan a otros y ocupan cierto lugar, y especialmente el Cristo, fue una persona a la cual acechaban, perseguían, confabulaban los grupos religiosos. Y en eso hay un fariseo importante, probablemente un gobernante de los fariseos, alguien que... Los fariseos eran uno de los grupos más importantes en Israel, porque el fariseísmo de alguna manera nosotros debemos entenderlo un poco más contextual, en el sentido que en el siglo IV antes de Cristo se levanta el Imperio griego. Y el Imperio griego conquista Israel, y el Imperio griego lo que hace a través de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, Alejandro Magno está convencido de que la cultura griega es la mejor cultura que existe en el mundo. Entonces Alejandro Magno hace algo que los conquistadores españoles no tenían ninguna intención de hacer, que era educar a la gente. Alejandro Magno atacaba, conquistaba imperios y él establecía escuelas, ¿no? Él dejaba maestros, escuelas, filósofos. Además él fue entrenado, muy bien entrenado en filosofía, con uno de los grandes filósofos que existieron además en la historia. Él fue criado así. Y él estaba convencido, el desarrollo en general de las ciencias, el conocimiento y todas las cosas, se estaba gestando
en el imperio griego como en ningún otro imperio, por lo menos hasta el momento, se había desarrollado, ¿no? Entonces, ellos cuando conquistaban un lugar, se dedicaban a culturizar con la cultura griega a su gente, a los súbditos, ¿no? Entonces, el idioma, por ejemplo, autóctono, como el hebreo, comenzaba a desaparecer, a menguar, y el idioma que comenzaba a elevarse era justamente el idioma griego. Tanto así que la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, termina siendo traducida al lenguaje griego, y esa es una Biblia que se le llama la Septuaginta. Entonces, los fariseos, ¿qué tienen que ver aquí? Los fariseos son uno de los grupos que en la misma ciudad, adentro, insertos porque habían otros grupos que vivían afuera de la cultura, porque no querían vivir bajo la opresión, y ellos formaban comunidades en el desierto, como eran las comunidades de los esenios. Lo que aquí sucedía era que el fariseísmo toma un protagonismo muy importante, porque es el fariseo el que comienza a reculturizar con la cultura hebrea, con la ley de Dios, enseñando hebreo, leyendo hebreo, manteniendo, ¿no?, un lenguaje. A veces uno piensa que el lenguaje está bien, que evolucione y que cambie, pero el lenguaje también va construyendo ciertas ideas en nosotros, y el idioma también va construyendo ciertas ideas, y los fariseos lo tenían muy claro, y por lo tanto se terminan tornando un grupo muy importante. ¿Cómo se guarda la ley? Los fariseos saben. ¿Cómo se entrena a las personas para que el día de mañana lleguen a tener un conocimiento de la ley? El fariseo sabe, y el fariseo entrena, y el fariseo tiene colegios de alguna manera, y entrena a jóvenes, enseña a niños acerca de la ley, mantiene la cultura, mantiene el idioma hebreo. Entonces los fariseos son un grupo de personas muy importante, y frente a algún ataque cultural, lo que hacían los fariseos era justamente buscar la manera de cómo preservar la cultura, y lo que Jesús está haciendo de alguna manera es irrumpir en la cultura que los fariseos habían logrado guardar por lo menos 200, 300 años. Y los fariseos en general no se llevaban bien con los sacerdotes, no se llevaban bien con el grupo de Herodes, justamente porque ellos habían caído en las manos y habían tomado para sí parte de la cultura y se sometían voluntariamente al imperio romano. Y el fariseo no, al fariseo no le interesaba. Y es por eso que en el sermón pasado vemos que Jesús llama a Herodes y le dice zorra, ¿no? Díganle a esa zorra. ¿Por qué dice de esa manera? Porque por la astucia de Herodes de someterse a los romanos y quedarse calladito, porque si no Roma venía y irrumpía con toda su casa también. En cambio los fariseos no tenían problema de alguna manera de tener un choque cultural ni con Roma ni con los griegos. Ellos estaban preparados de alguna u otra manera para eso, y ellos mantienen esa fidelidad, o la mantuvieron, ¿no?, durante este tiempo de amenaza. Y aquí una persona, además de los más importantes de los fariseos, un gobernante de ellos, invita a Jesús a compartir la mesa con él en su casa. Y probablemente es el grupo de los fariseos incluso que traen a este hombre a esta casa, a este hombre con retención de líquido, hombre hidrópico, más o menos para ver qué es lo que iba a hacer Jesús en medio de ellos. Entonces Jesús no viene y lo sana de inmediato, ¿no?, sino que Jesús viene y les pregunta: ¿será lícito sanar en el día de reposo? Y al fariseo una cosa evidente: Jesús los puso ahora a los fariseos entre la espada y la pared. A Jesús ya los fariseos le habían dicho en la sinagoga: ¿cómo se te ocurre sanar en día de reposo, no? Ya uno de los grandes le había dicho a él: ¿cómo se te ocurre sanar en día de reposo? El principal de la sinagoga le había dicho eso a Jesús. Y Jesús viene y les pregunta: ¿es lícito sanar o no sanar en día de reposo? Si ellos decían que sí, se ponían una soga al cuello, ¿no?
que estamos quebrando quizás el día de reposo, un día que ellos habían además guardado y atesorado. El fariseísmo se rebela contra los movimientos que prohíben el día de reposo. ¿Sí? El imperio griego, de hecho, les prohíbe el día de reposo por ahí por el año 164, más o menos antes de Cristo. Entonces, ellos guardan el día de reposo, cuidan esa religión. Y si los fariseos le dicen que sí, alguien puede decir, no, ahora los fariseos están ocupando y usurpando el día de reposo. Y entonces ellos prefieren guardar silencio. Y es por eso que Jesús le hace esta mención. ¿Acaso ustedes no sacarían a su asno o a su buey si cae en una zanja en día de reposo? Nosotros buscamos ese tipo de excusas y buscamos de alguna manera también, muchas veces guardamos silencio, no solamente por cosas que no sabemos, ¿no? Sino que muchas veces guardamos silencio porque no nos conviene, porque estamos ahí entre la espada y la pared. Y así funciona, así funcionamos incluso nosotros. Y en medio de esto comienza la gente a acomodarse, comienza la gente, porque Jesús había sido invitado, empieza a tomar los asientos en esta casa del fariseo. Recuerden que el fariseo invitó a Jesús principalmente para acecharle. Van varios fariseos porque en algo quieren pillar a Jesús en medio de esta conversación. Y Jesús incluso acepta ir a ese lugar, aunque sea para que la acechen. Jesús va a todas, ¿no? Había algo común en esta época que era sentarse en una forma de U, ¿sí? No como nuestras mesas así que son rectas, de forma generalmente de rectángulo, ¿no? Para varias personas. Y entonces el más cercano se sentaba más cerca ahí del principal y la gente menos importante seguía la colita de la U, ¿no? Probablemente por eso hoy día somos colistas, pero los menos importantes iban y se sentaban así al final. Y por eso el tomar un buen asiento era estar cada vez más cerca del principal ahí de la casa, que además no era cualquier principal, vuelvo a insistir, era un gobernador, alguien de un buen puesto, que era fariseo. Ellos quieren que Jesús haga algo malo para criticarlo, para abalanzarse sobre él, quizás para así atento, así como la prensa a veces está así encima de gente para ver cuándo se va a equivocar y lanzar el boom, ¿no? Y tener tener la noticia ahí en caliente, ojalá en la misma hora publicarla, lanzar un Twitter, un Facebook, algo por el estilo. Ellos quieren publicar algo, quieren socavar la autoridad de Jesús, quieren socavar su integridad. Así que esta es una idea muy audaz, porque Jesús va a ir a un buen lugar a sentarse, está siendo invitado a un buen lugar en donde ellos tranquilamente pueden llamar a varios y poder afrontarle y pillarlo en alguna cosa. Ellos saben una cosa por lo menos, que si llevan a alguien enfermo en sábado, ellos saben que Jesús va a querer curarlo. Así que ellos saben lo que Jesús va a hacer. Así que Jesús les sana al silencio de ellos. En medio de su pregunta, él dice sanar o no en día de reposo, y Jesús lo sana. Y luego Jesús los reprende, porque ellos no son un grupo de personas amorosas con este tipo de personas. En lugar de abandonar la fiesta, que sería probablemente lo que yo haría si me quieren pillar, y estoy en un lugar incómodo, ¿saben qué? Se me quitó el hambre, ¿sí? Chao amigos, hasta luego. Jesús se queda ahí.
Jesús es lo suficientemente amable, pero yo diría, ustedes me trajeron a esta fiesta, pero yo los reprendí, yo hice lo que tenía que hacer, ahora me voy. A pesar del momento incómodo, él se queda, ¿no? Y él comienza a enseñarle que todos son pecadores, que todos son orgullosos. ¿Cómo se da cuenta Jesús y cómo trata el orgullo de ellos? Fácil. Él comienza a mirar cómo escogen los primeros asientos. Cómo escogen estar más cerca del dueño de casa, del gobernador. Ellos quieren estar ahí y mostrarse frente a los demás, ¿no? Este es como el final de la Teletón, ¿no? Vienen todos a sacar la foto y no caben todos ahí en el cuadro, ¿no? En el último cómputo. Todos quieren estar ahí al lado de Mario, ¿sí? Y algunos comentan que existen codazos y que existen cosas por el estilo, ¿no? Y aquí pasaba algo muy similar. Jesús ve que ellos buscan tener reconocimiento. Jesús ve que ellos necesitan ese reconocimiento, que ellos desean que todos sepan quiénes son. Y la verdad es que incluso algo tan común como sentarse a la mesa termina siendo algo de enseñanza, como un salón de clase, ¿no? Si nuestros ojos están abiertos siempre al aprendizaje, uno se va a dar cuenta que en las cosas más cotidianas es en donde uno más aprende. Incluso las lecciones negativas. Y esta historia se trata de humildad o de humillación. Todos ustedes eligen lugares de honor. Todos ustedes eligen asientos. De hecho, una cuestión muy común era que las personas más importantes y más cercanas al dueño de casa o al que hace la fiesta llegan al final. Llegan después del horario, ¿no? A las 7:30 empieza. Y a las 8:15, ellos estaban llegando. ¿Sí? Uno tira la talla a veces y dice, te creí estrella, ¿no? Y claro, esto era muy común, así era siempre. ¿Sí? Yo invitaba a tal hora y las personas que de alguna manera querían acercarse a mí porque era una persona conocida, qué sé yo, ellos llegaban a la hora porque no tenían que ganarse, o sea, ellos tenían que ganarse un lugar. Pero el otro llegaba tarde porque si era el presidente de algo, él llegaba tarde y tenía su asiento reservado. Él no tenía que ganarse a nadie, al contrario. Era el otro el que lo quería cerca de él, ¿no? Así que el problema estaba en que si tú no eras tan cercano ahí y pretendías ganarte el honor y te sentabas en el lugar de honor, al lado del dueño de casa, ¿quién iba a llegar más tarde? La persona realmente importante. Así que tú probablemente ibas a estar comiendo la entrada, ¿no es cierto? Una palta reina, algo por el estilo, el aperitivo, algo así. Y ya te habían sacado ese primer plato y de repente llega la persona importante. Y la persona importante en esa silla de U no se iba a sentar al final. La persona importante iba a tener un asiento reservado y probablemente le iba a decir, oye, ¿sabes qué, Geo? Allá está la mesa de centro en la que podéis comer, ¿no? ¿Quién no ha comido una mesa de centro ahí aislado con el grupo, con los primos, ¿no? ¿Sí? Uno cuando es chico, todo a la mesa de centro aquí y a cada rato ahí calladito, porque los adultos no se ven hace tiempo y la gente come. Así que el Señor les dice, pero cuando te inviten, siéntate en el lugar más bajo para que cuando llegue el anfitrión te reconozca y diga, amigo, sube, siéntate más acá, ¿no? Entonces, uno se queda ahí al final y la idea de Jesús es eso, siéntense al final y cuando llegue el anfitrión, Él los va a poner ahí adelante y entonces usted va a ser honrado. Pero de la otra manera, usted va a sufrir vergüenza. Qué vergüenza que a uno le digan, oiga, salga de aquí, ¿sí? Yo he estado en actos así,
con alcalde y cosas por el estilo, en donde llega una señora ahí que necesitaba asiento porque a lo mejor dificultad para caminar y se sienta y el guardia tiene que sacarla de ahí, o sea, se va a sentar alguien importante, ¿no? Le consiguen otra mesa, una silla, lo que sea. Pero no puede estar ocupando ese puesto que ya estaba reservado. Y lamentablemente ahí uno sufre algún tipo de humillación. El plan de Dios es la humildad para nosotros. Si no vamos con el plan de Dios, con el plan A, Dios va a aplicar el plan B. ¿Sabe cuál es el plan B? Si usted no es humilde, el plan B es la humillación de Dios para usted. Y el Señor no tiene problema con avergonzar nuestras vidas. No tiene problema con eso. El Señor tiene todo el poder para cambiar nuestros asientos de lugar. El Señor nos va a enseñar esa lección. El Señor quiere la humildad para nosotros, para sus hijos. El plan A, sentarse al final y que alguien lo tome y lo ponga en un lugar de honor, es mucho mejor que el plan B. Porque la humildad es mucho mejor que la humillación. Y Jesús está diciendo que si nosotros no operamos con humildad, nosotros experimentaremos y viviremos humillación. Ahora, Él usa esta parábola, ¿no? Todos hemos ido a algún matrimonio, me imagino, alguna vez en la vida. ¿Qué pasa en una boda? El novio está sentado en un lugar, la novia, los papás de los novios, ¿no? Y a veces los hermanos o los abuelos. Y a veces esa mesa es muy grande a veces, ¿no? A veces es chica y está bien. Una mesa grande no está tan bien porque al final uno no sabe quién es más importante aquí, quién aportó, quién no aportó, ¿no es cierto? Uno se queda ahí. Uno dice, pero si a lo mejor uno conoce al novio y quién es tu papá, pucha, aquí es tan grande la mesa de adelante. Y eso es lo que sucede. O sea, la mesa de ahí de adelante está muy bien. Está la abuela, el papá, la familia inmediata. Ellos son los asientos de honor. El padrino a veces, la madrina. Pero imagínense a alguien que no es de la familia y tomando asientos ahí. Y de repente el acomodador dice, ¿sabes qué? Ese es el asiento de la abuelita. No, y tocarle el asiento a la abuelita. Alguien llevará a ese tipo sí o sí por el pasillo. Ella tiene ese asiento porque además es chiquitita y tiene que estar ahí adelante. Y entonces, frente a la abuelita, tú te paras y te vas de ahí, ¿sí? Y si la ves y es chiquitita, aún más vergüenza te da. Y el problema es que en ese tiempo uno pasaba vergüenza una sola vez. El problema hoy día es que se graba el matrimonio. Y en el aniversario se ve el video. Y se ve al tipo o la persona que pasó la vergüenza, va a pasar esa vergüenza por el resto de tu vida. O sea, cada aniversario, una vez al año, va a estar ahí y la gente se va a reír de ti. Oye, él tomó el asiento de la abuela, de la abu, ¿no? De la mamá, ¿sí? Qué desubicado este tipo, siempre ha sido así, ¿no? Y la gente, cada aniversario va a hablar de ti. Hoy sí, siempre ha sido así, medio patuzán, ¿no? Se sienten los asientos adelante. Y yo lo conocí así, y yo lo invité porque en realidad se me bajaron uno a última hora y el tipo estaba sentado en la banca de adelante. ¿Quién de los que se casó no invitó a última hora? Yo invité a varios a última hora porque se bajaron así el mismo día. Y estaba humillado. Y el Señor nos está diciendo, si estamos orgullosos, eso es lo que sucede. Si usted vive orgulloso y usted se esfuerza en estar en donde no debería estar, el Señor va a humillar nuestra vida. Y eso sucede en los asientos, eso sucede en los hogares, en nuestros hogares, en nuestras familias, eso sucede en nuestros trabajos, eso sucede en las empresas, eso sucede en la iglesia. Y algunos de nosotros nos ven eso como un problema,
Porque hay gente que de verdad le resultó. Hubo gente que estaba empecinada en que siempre se estaba esforzando no en el lugar en que estaba, sino en el lugar en el que debería llegar, ¿no? Y realmente le funcionó, y usted dice, no, este tipo llegó hasta allá, pero en verdad ni nos dimos cuenta cuánta gente quizás este tipo pisoteó para llegar a ser el asistente de la gerencia. Pero uno dice, funcionó. El tipo llegó ahí, yo puedo hacerlo. A lo mejor yo puedo pedir esto, puedo hacer esta triquiñuela, ¿no? En la ley no permite hacer aquí, permite hacer allá. Entonces, si yo hago esto, yo puedo estar ahí porque a él le funcionó. Si yo muevo acá, allá. Bueno, todos lo hacen, así que ¿cómo no lo voy a hacer yo? Y uno se siente confiado y simplemente toma esa decisión. La mayoría de las personas no tiene problema y hace eso. Y Jesús dice, bien, pero si comienzas con la exaltación, Dios te va a humillar. Así que es mejor comenzar con la humildad y Dios te va a exaltar. Miremos nuestra vida, miremos hacia atrás quizás, miremos nuestros amigos, algo. Siempre hay alguien que está empujando, ¿no? Siempre hay alguien que está compitiendo. Siempre hay alguien que incluso a uno le dice, no, mira, ¿sabes qué? Súper bien en el trabajo, me ascendieron. A mí también me ascendieron 2 veces. Yo no sé si les ha pasado, pero hay gente así. O sea, ¿sabes qué? Me aumentaron el sueldo, me triplicaron el sueldo a mí. Gané tal cosa, fui a un bingo y me gané una tele. Yo fui a 2 bingos y me gané 2 teles. Siempre hay gente que empuja, que compite, que compite incluso para estar en el poder, para estar a cargo, para obtener un asiento en la mesa, para obtener reconocimiento. Pero al final, fíjense en esa historia, fíjense en esas personas. Al final, no, nunca termina siendo reconocido, o si termina siendo reconocido, es porque él tuvo demasiado orgullo y trató muy mal a la gente para estar ahí. Y Jesús está diciendo que el orgullo es verdaderamente malo, que es horrible. Pero nuestra cultura no cree eso. No cree eso porque lo tomamos como una virtud del orgullo. En todo el mundo occidental tenemos ese problema. Usamos el orgullo como un factor motivador. Tú puedes emprender hoy. Tú puedes ser lo que tú sueñas y lo que siempre has deseado. ¿Cómo venden los productos de belleza? Ponen una mujer ahí, o un varón, lleno de estuco en todo su rostro, photoshopeado por todas partes, arreglado, le hacen la curva, y en la tele te dice de alguna manera, tú puedes ser como él, mira, compra la Nivea de no sé cuánto, ¿no? Y uno viene y lo compra, sale 60,000 pesos, pero te aseguran que tú vas a estar así en 3 semanas, tú te la compras. Los remedios para adelgazar funcionan de esa manera también. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema más grande le pasó. Es parte de, ¿no? Abrir nuestro corazón, reconocer nuestro pecado. Entonces la gente dice, mira, ahora tú puedes comprar casas no teniendo tanto dinero, porque hay un crédito a 40 años. Y claro, uno que es joven, es joven, ¿no? Entonces, uno dice 40 años, a los 85 el promedio de vida, en los 70 lo termino de pagar, ¿no? Yo tengo 30. Un lolo. Y entonces uno viene y toma esas cosas y uno no ve los intereses y uno no ve un montón de cosas. El otro día miraba la televisión, hay un programa que me gusta que lo dan los domingos, generalmente lo veo, lo dan a esta hora, de hecho lo están dando ahora, no debe haber terminado, pero lo veo después por internet.
de política y de cosas actuales. Y ahí había un tipo que le gustaba el sistema de la AFP, ¿no? Y él decía, hay que modificar la AFP y subir cierta cantidad de imposición ahí a los fondos, porque hoy día estamos muriendo, los estudios dicen que morimos a los 85 años, que es el promedio, y que probablemente, y de hecho eso también es cierto, que en unos 20, 30 años más la población esté llegando a vivir, sea muy común llegar a vivir sobre los 90 años. Y después el tipo me manda una frase así célebre, ¿no? Que es para el bronce. Yo quiero hacer un cuadro con aquella frase que decía, incluso hay algunos que plantean que nosotros podemos vivir la eternidad, justificando ahí que el sistema de la AFP iba a alcanzar para sostener nuestra eternidad. Entonces todo el mundo te intenta decir que hay cosas que se pueden hacer, que tú puedes crecer. Venden unas cositas que si uno es muy chico, uno se pone adentro del zapato y uno entonces se levanta. Y el gran problema es que a esas cosas le llamamos autoestima. Ese es el gran problema. Le llamamos autoestima. Entonces la respuesta es, si quieres hacer algo, si quieres lograr algo, si quieres tener éxito, si quieres tener una diferencia, necesitas tener más autoestima. ¿Sabes por qué estás deprimido? ¿Por qué hay tanta gente que tiene depresión? Porque no tiene suficiente autoestima. Hay gente que sale en la tele hablándonos acerca de eso. Necesitas tener más autoestima. ¿Sabes por qué no tienes éxito? Porque no te quieres tanto, porque no sueñas, porque no tienes logros ahí en tu cabeza y no te compras todas esas ideas. No tienes suficiente autoestima, necesitas más autoestima. ¿Me equivoco en lo que estoy diciendo? Autoestima, autoayuda, autorrealización. Uno va a la librería y uno pide, dice, ¿dónde hay libros de autoayuda? Y tienen un stand gigantesco, en donde dice, sé el líder que tú quieres ser. Los 19 pasos para ser el gran líder. Los 19 pasos de un gran emprendedor. Las 10 cosas de no sé qué. El éxito empresarial de Warren Buffett. Si tú quieres, tú puedes. Ese autoestima, autoayuda, autorrealización. ¿Han escuchado esa palabra, autorrealización? Es una de las cosas que más se utiliza hoy día. Queridos, todos estos sueños tienen a nuestra gente enferma, deprimida, con estrés, con depresión. Chile es uno de los países más altos en la depresión en América Latina. ¿Por qué? Porque te embolinan la perdiz, que no has alcanzado tus sueños, que no tienes tu autorrealización, porque te falta autoestima y uno se termina sintiendo culpable de todo. ¿Sabe qué? No llego a ser gerente, pucha, es mi culpa porque no tengo autoestima. No, querido, no necesariamente. ¿Sabe qué? El orgullo, esa autorrealización, esa autoayuda. En Isaías 14 la Biblia lo menciona y dice, ¿sabe qué? Todo esto que te venden es una idea satánica. Es satánico, no es bíblico. Porque el mismo Satanás se volvió orgulloso, humilde y tuvo un sueño de la autorrealización. Él luchó con Dios en lugar de confiar en Dios. Él luchó con Él, quería esa posición. La raíz de todo pecado es el orgullo. Y el padre de todo orgullo es Satanás. Y si no experimentamos incluso esa gente que fue orgullosa, que practicó el orgullo, que vivió orgullosamente, si no practicó la humildad y si no la practica, la va a practicar un día en la vida venidera, para siempre. Agustín de Hipona dice que el orgullo, dijo que el orgullo es como una mamá que está embarazada, pero que está embarazada de todos los demás pecados. Eso es lo que gestamos, ¿no? Eso es lo que gesta nuestra cultura, eso es lo que nos vende.
Y nuevamente lo llamamos autoestima, autoayuda, autorrealización. Auto, yo, mío. Es una vida sin referencia al Señor. Nuestra cultura nos enseña de la autorrealización día tras día. Los comerciales. Yo existo ¿para qué? Para alcanzar mi máximo potencial, ¿no? Mi potencial completo. Y entonces me autorrealizo y voy satisfaciendo mi mayor necesidad, ¿no? Uno de los padres, de alguna manera, que gesta la psicología, Abraham Maslow, con la pirámide de Maslow, entonces se satisface una necesidad y se busca otra necesidad y se busca otra necesidad. Y en la cúspide de la pirámide uno se siente autorrealizado. Queridos, existimos para la gloria de Dios y no la nuestra. Existimos para amar, para honrar, servir, obedecer, disfrutar de Dios, disfrutar de los demás y ayudar a los otros. Si estoy en la cima de la pirámide de mi vida, yo no puedo ayudar, yo no puedo servir amorosamente a las personas. Y además no creo que tenga ninguna necesidad de Dios. Me he convertido en mi propio Dios. Me he convertido en una persona áspera. Porque el pobre es pobre porque quiere, porque no ha tenido sueños, no ha tenido esa visión. Son cuestiones satánicas. Eso explica el mundo que vivimos, queridos. Solo necesito enfatizarlo, ¿no? Está arraigado en nuestra educación, está arraigado en nuestras vidas. Y este es un sermón que yo también me predico a mí mismo como culpable de ese mismo pecado. Y el problema de alguna manera es el orgullo y el remedio la humildad. Humildad, como la Biblia lo plantea, no es como la sociedad lo define. La sociedad, tú pregúntale a alguien qué es lo que es ser humilde. Para algunos ser humilde es casi como ser pavo, ¿no? Así como quedarse atrás. Bueno, yo no sé, señorita. No es eso humildad. Entonces, claro, calza muy bien esa definición de humildad. Que los demás te pisoteen, que los demás hagan de ti. Porque la definición de orgullo y de la vida termina siendo, la definición de la vida termina siendo el orgullo, la autorrealización, el logro. Y entonces el tipo que es canchero, ese, hay que ser como él. El tipo llegó hasta allá a la cima, hay que ser como él. Mira a esa persona que sabe dónde está, que es sumamente ubicada. Ese es un humilde, yo no quiero ser como él. Humildad. Humildad en la Biblia significa simplemente conocer tu lugar. Conocer tu lugar. Eso es lo que significa ser humilde. Algunos de ustedes dicen, quiero ser un líder. ¿Eres un líder? Quiero estar a cargo. ¿Eres la mejor persona para ese cargo? La humildad es conocer tu lugar. Es conocer tu lugar, ser humilde es conocer tu lugar y volver a la historia. Eso es aceptar con gusto. No donde quieres estar, sino donde debes estar. Y ese es el gran problema. Nosotros queremos mucho estar en tal lugar, pero no reconocemos en el lugar en donde estamos. Y Jesús dice que los que son humildes, ellos van a ser honrados y ellos van a ser exaltados. Volvamos a la historia. Esto es como si fuéramos a un matrimonio y tal vez somos los parientes, somos los mejores amigos cercanos del novio. Pero uno dice, pucha, el lugar puede estar lleno y se ve lleno. Entonces simplemente uno se va a un rincón, ahí al lado del balcón, y mientras está ahí comiendo, a lo mejor picoteando algo, el novio lo mira ahí de lejos y le dice a los trabajadores, a los sirvientes, trae a ese amigo que está ahí, el que está vestido de azul,
Tráelo porque nosotros amamos a esa persona, estamos cerca de él, tráelo, dale un asiento. Si él no tiene asiento, siéntalo aquí conmigo. Y de repente este tipo está ahí lejos en el balcón comiendo y viene el acomodador y le dice: la familia quiere personalmente que vengas a sentarte en ese asiento. ¿En serio? Gracias, ¿no? Ahora estás honrando, ahora estás siendo honrado, perdón. Estás caminando de una manera correcta. Pero nosotros queremos un asiento en la mesa. Quiero estar en una posición de influencia. Jesús diría: eso es un problema. ¿Cómo quieres llegar ahí? ¿A través del orgullo? ¿A través del empuje? ¿O a través de la humildad? A Jesús no le importa si tú tienes un buen o un mal asiento. La pregunta es si tú lo tomaste o en verdad te lo dieron. A Jesús no le interesa dónde estás en la cúspide, si estás allá arriba en tu empresa o estás acá abajo. A Jesús le interesa cómo llegaste ahí. ¿Lo tomaste o llegaste ahí con humildad? Queridos, todos somos egoístas. Tenemos mucho que aprender. Debemos aprender cuál es nuestro lugar. No seguir convenciéndonos de cuál es el lugar en donde debemos estar, sino reconocer que el lugar en donde estamos es el mejor lugar que el Señor preparó para nuestras vidas. Y es ahí donde debemos estar. Y si Él nos exalta, gloria al Señor. Pero si Él permite que nosotros estemos aquí y que seamos un peón más de la empresa, yo voy a trabajar de mejor manera. Aunque tenga el peor trabajo, yo voy a llegar a la hora, yo voy a cumplir el horario de salida. Si me piden un favor, yo lo voy a hacer. Voy a ser gentil con la gente a la cual yo tengo que servir, porque ese es mi lugar. Eso es lo que el Señor quiere. Aunque tú sueñes con otra posición. Quizás ahora tocó la bodega, quizás tocó limpiar el pasillo. Pero usted puede hacerlo con humildad y con honor. Y si no es en esta vida, en donde el Señor lo ponga en otro lugar, en esa empresa, cuando el Señor venga, el Señor a usted lo va a exaltar por ser humilde y lo va a honrar por ser humilde. Nosotros debemos lograr identificar si somos orgullosos o no. Y ese es el gran problema. Porque si yo le pregunto: ¿usted es orgulloso? No, ninguno es, ¿no? Algunas veces nomás, de vez en cuando, sí, a veces me pasa, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿usted anhela mucha atención? ¿Usted se vuelve loco, por ejemplo, o celoso de las personas que les va bien en la vida? Oh, no puedo creer que haya pasado esto, ¿no? E incluso, hoy no puedo creer que se hayan casado y yo no. ¿Siempre piensa que tiene que ganar? ¿Tiene un patrón para la mentira, por ejemplo? Porque debajo de la mentira está el orgullo. ¿Por qué uno miente? Para quedar bien, para quedar en una buena posición. Yo no voy a mentir para quedar mal. ¿Sí o no? ¿Quién miente para quedar mal? Nadie. Todos vamos a mentir para quedar súper bien. ¿Y cómo eres? Yo tuve que entrevistar gente a veces para el trabajo, para recibir o no un trabajo. ¿Y cómo te gusta trabajar? No, yo soy emprendedor, llego a la hora, soy puntual, respetuoso, no sé qué, bla, bla, bla. Y uno se imagina a un tipo espectacular. Y el primero que metió la mano al bolsillo y todo, y llegaba tarde y se iba temprano.
Él mintió para quedar como rey. Hay gente que se consigue a veces cómo pasar los test psicológicos en los trabajos. ¿Sí o no? El test de las manchas, ¿cómo es? Uno pone en Google, ¿cómo se puede pasar el test de las manchas? Porque ahora en todas las empresas te hacen un perfil, buscan un perfil psicológico, ¿no? Y toda la gente está ahí, pone en Google. Eso es mentira. Eso es orgullo. Eso es buscar una buena posición. Le cuesta reconocer que se equivoca. Le cuesta reconocer que se equivocó en su pecado. Que se ha equivocado a lo mejor con sus hijos, con su esposo, con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con sus amigos en la iglesia. Tiene mucho conflicto con otras personas. Porque las mayores peleas son entre orgulloso y orgulloso. Esas no acaban nunca. Porque cuando hay alguien que es orgulloso y el otro humilde, ya discutieron ese rato y el humilde no está ni ahí, ya, y vive su vida así, y lo saluda el domingo, ¿verdad? Y para él vuelven a ser hermanos, pero el orgulloso, oye, usted me saluda y más encima me saluda, ¿no? Y tenemos esa perspectiva. ¿Tienes muchos conflictos con otras personas? ¿Tú te enojas cuando las personas no honran tus logros? Por ejemplo, te fue bien y no te dijeron, oye, genial, llegaste hasta ahí. ¿Tiene más una actitud de derecho o de agradecimiento? ¡Ey, me lo merezco! Me merezco aquí. Hice un sacrificio. Entonces, ¿qué pasa con los que están orgullosos? ¿Cuál es la consecuencia? El Señor dice que la humildad va a llevar a la gente al honor y que el orgullo conduce a la vergüenza, hacia la humillación. Porque todos los que se exaltan a sí mismos, ellos serán humillados, y el que se humilla a sí mismo será exaltado. Jesús dice, o comienzas con humildad y Dios te levanta, o comienzas con orgullo y Dios te derriba. Así que hay solo dos formas de ver tu vida. Y Jesús dice esto no porque esté enojado contigo, Jesús dice esto porque te ama. Él no quiere que pelees con Él. Él no quiere derribarte incluso. Por eso Jesús lo dice. Jesús no quiere derribarte para avergonzarte. Jesús no quiere cambiarte de lugar de puesto hacia el final para que seas humillado. Él prefiere y lo que Jesús desea es que tú seas humilde. Y Él te va a levantar cuando estés listo para más liderazgo, para más influencia, para más servicio. Queridos, veamos nuestras vidas. ¿Saben qué? La gente orgullosa son los peores maridos, son los peores esposos, son las peores esposas. Son el peor padre, el orgulloso, el peor servidor, el peor amigo de sus hijos. Los orgullosos son los peores amigos que tenemos porque en cualquier momento nos pueden derribar. El orgulloso es el peor miembro de la iglesia. La gente humilde, por la gracia de Dios, termina siendo grandes y excelentes esposos o esposas. Terminan siendo grandes padres o madres bastante buenos y serviciales con sus hijos. Los humildes terminan siendo amigos geniales. Los miembros de la iglesia humildes terminan siendo muy buenos miembros. ¿Comenzarás alto y terminarás bajo o comenzarás bajo y terminarás alto? Y ese es el gran problema. Proverbios 16:18 dice, el orgullo va antes de la destrucción y un espíritu altivo va antes de cualquier caída. ¿Cuántas veces uno dice, déjame, yo sé lo que estoy haciendo? Esa frase es orgullo, así con mayúscula. Cuando uno dice, sale, déjame, yo sé lo que estoy haciendo. Yo estudié prevención de riesgo. Cuando un trabajador me decía, yo sé lo que estoy haciendo, llevo haciendo esto 30 años. Ese tipo era el que cometía el error y generaba un accidente. Esa persona que decía eso, yo he hecho esto así, de esta manera, durante tanto tiempo, era el que yo no echaba, pero al que los demás tenían que echar. Él era el potencial de riesgo mayor para la empresa. En una empresa de construcción y de soldadura, eso mata gente. Eso mata gente. Sé lo que estoy haciendo es el preludio o la introducción a una embarrada monumental. De verdad, hermano.
sea joven, sea anciano, sea adulto, adulto mayor, usted tiene el mismo corazón que todos nosotros. Así que es propenso a decir, yo sé lo que estoy haciendo. Alguien dijo, yo sé lo que estoy haciendo, y soltó la bomba atómica, ¿no? Y la Biblia nos dice, vístanse todos ustedes con humildad, porque Dios se opone a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Eso es algo que tenemos que aprender todos. Algunos piensan que ser humilde incluso es mejor no hacer nada. Jesús quiere que hagas cosas. Él quiere que hagas cosas por la gracia, por la humildad. Él se preocupa por el corazón de la misma manera como se preocupa por la acción. El por qué haces lo que haces. Eso es lo más importante para Jesús. Pero si usted quiere crecer en la humildad, usted no se debe centrar en la humildad. Entonces una persona de repente puede decir, ¿sabe qué? Estoy muy orgulloso, necesito trabajar mi humildad. Así que me concentraré en la humildad para ser humilde. Pero eso todavía se trata de usted. ¿Se fija? Ya no quiero ser orgulloso, me concentraré otra vez usted, yo, el orgullo. ¿Cómo uno crece en humildad pensando en alguien más? Su nombre es Jesús. Empieza a compensar en Jesús. Y así es como crecemos en humildad. Entonces, ¿cómo vivió Jesús su vida? Jesús fue humilde. ¿Cómo vivió su humilde vida? A través del Espíritu Santo. Porque para que crezcamos en humildad, no se trata de estar obsesionados con nuestra humildad y de hacernos la pregunta, ¿soy orgulloso o soy humilde? No, querido, conozca a Jesús, mire la vida de Jesús, viva por el poder de Jesús. Y como resultado de eso, va a comenzar un cambio en su vida, en su carácter, en donde su corazón esté centrado en la atención de Jesús. Entonces creces en humildad. Cuando creces en Jesús, creces en humildad y conoces tu lugar. Porque si conoces a Jesús que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, entonces tú te ubicas. Tú te ubicas en el lugar en el que Jesús te puso. Porque mi lugar es estar delante del trono del Señor simplemente dando las gracias. El apóstol Pablo viene unos años después y él dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo en amor, si alguna comunión, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Este Dios pasó de escuchar a los ángeles cantar, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, para venir a la tierra y escuchar a personas decir, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Pasó de un gran trono en los cielos a vivir en un pesebre. Se fue de la gran mansión del cielo a una pequeña ciudad
con un pozo y con decenas de personas, a una madre adolescente, a un padre que no era un rey, sino que un carpintero. Jesús viajó por el mundo, pero no llegó muy lejos, porque solo anduvo a pie. Él no vivió en una gran mansión, sino en la casa de un carpintero campesino. Él no hizo un trabajo fantástico, él fue un obrero. Él no tenía un montón de dinero, él estaba sin hogar. Y ese hogar se rompió porque en algún momento perdió a su padre. Este no es el Dios que nadie espera. Este no es el Dios que uno espera. Y cuando Jesús se presentó, eso fue parte del enigma de las personas de aquella época. Jesús no puede ser Dios. Dios no es humilde. Dios no se humilla. Sí lo hace, queridos. Su nombre es Jesús, el que tomó la forma de siervo. Vea nuestra mente occidental. No puede ser. Jesús nos cae bien. Pero Jesús no tuvo una gran visión. Porque se supone que en nuestra vida uno debe ser servido. Se supone que uno debe luchar por tomar un asiento grande en la mesa. Se supone que uno debe luchar para alcanzar tal posición que uno puede tener gente que a uno le sirva. No, Jesús no tenía eso. Jesús lo dejó todo y vino a la tierra para lavar los pies de Judas Iscariote, quien lo traicionaba y quien lo estafaba. Pero Jesús le sirvió. Y eso es escandaloso. Y es por eso que Dios lo ha exaltado y le ha dado un nombre que está por sobre todos los nombres, por el cual toda rodilla se va a doblegar en algún momento. Eso es lo que el texto nos dice. Jesús estaba en la gloria y vino en humildad. Sufrió como un siervo, murió y resucitó como el Salvador. Ahora va a ser exaltado. Algunos de nosotros somos miserablemente orgullosos. Y aquí está la cura. Aquí está la cura. Solo Jesús es digno de eso. ¿Cuándo fue la última vez que en verdad estuvo usted de rodillas delante del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que se puso de guata delante de la presencia de Dios? ¿Cuándo en verdad derramó su corazón por última vez para adorar y cantar al Señor? Queridos, vuelvo a insistir, la respuesta al orgullo es la humildad, pero la humildad es un subproducto de conocer a Jesús. Quiero cerrar con algunas cosas. El orgullo es algo natural de nuestro corazón pecaminoso. Lo tenemos todo porque todos somos descendientes de Adán, pecadores, egoístas. Y la humildad es algo verdaderamente sobrenatural. Uno puede fingir humildad, pero la verdadera humildad es un milagro. El orgullo codicia y anhela el éxito de otros. El orgullo es ser egoísta. El orgullo es conseguir la gloria. ¿Dónde está mi asiento hoy día en la mesa? El orgullo es independiente. Yo tengo todo cubierto, ¿no? Tranquila, yo ya lo tengo solucionado. Tranquila, no te preocupes, que ya está listo, está todo ok. Lo tengo todo cubierto. Estoy organizado, disciplinado. Soy autosuficiente. Estoy autorrealizado. Quiero que usted tenga una convicción no de condena, sino que ese orgullo que está en nuestro corazón sea movido a la humildad de Jesús. Él murió por nuestros pecados. Él es el Dios, el Salvador, el Rey, y ahora el Cristo quien está exaltado, sentado en el trono, pero todavía sigue siendo nuestro humilde servidor. Él está para servirnos, para ayudarnos a manejar incluso ese orgullo, para quitarlo de nuestro corazón. Así que en lugar de estar deprimido por ser orgulloso, hable sobre el nombre que está sobre todo nombre y tenga comunión con Él y conozca a Jesús y entregue su vida y corazón
aquel que quebrantó su cuerpo, aquel que derramó su sangre como regalo. Él se humilló para que nosotros estuviésemos en un mejor lugar. Pero Él se humilló para que nosotros dejásemos el orgullo y Él nos ubicara en un mejor lugar y no nosotros. Así es que ya no luche de manera personal contra el orgullo. Se sigue centrando en usted. Centre su vida y corazón en Jesús de Nazaret, en aquel que siendo Dios no escatimó en ser un siervo y en vivir en medio de nosotros. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos humille para que delante de Él seamos exaltados.